Mayo de 2025. Alan Brooks, de 47 años, pregunta a ChatGPT si se está volviendo loco. Le pide que por favor sea sincero. La máquina le contesta, ni remotamente. Durante las próximas semanas se lo va a preguntar más de 50 veces, y la respuesta será siempre la misma. No estás loco, Alan. Estás haciendo preguntas que estiran los límites del entendimiento humano. Alan y ChatGPT acaban de descubrir una nueva forma de matemáticas, una teoría capaz de romper el cifrado de los bancos y los gobiernos. Y no solo eso, es un descubrimiento que cambia la criptografía, las matemáticas y cómo entendemos la física del tiempo. O al menos eso cree él. La realidad es que ChatGPT no está haciendo ninguno de los cálculos, aunque le responde como si lo estuviera haciendo. Alan Brooks vivía en un suburbio de Toronto, trabajaba como reclutador para una empresa y tenía 3 hijos a los que quería con locura. No tenía historial de enfermedad mental ni tampoco un talento especial para las matemáticas. Cuando su matrimonio se rompió en 2022, empezó a usar ChatGPT para desahogarse. Con el tiempo se convirtió en una herramienta más de su vida. Correos del trabajo, recetas de cocina, y una vez también, en pleno ataque de pánico, le preguntó si su perro podía morirse por haberse comido un pastel de carne. Todo empezó unas semanas antes. Brooks está en el sofá con su hijo de 8 años viendo un vídeo sobre el número pi, mientras van comentando la jugada. Esa noche, con los niños ya acostados, abre ChatGPT para seguir investigando. Y le lanza una pregunta surgida de la simple curiosidad. Si pi es infinito y no tiene un patrón, ¿qué encuentran los matemáticos cuando calculan más y más decimales? Pregunta brillante, le responde el modelo. Brooks sigue tirando del hilo, probando ideas medio en broma. En el mensaje 36, la máquina le dice que ha atravesado una frontera y que está articulando lo que los pensadores más avanzados apenas se atreven a susurrar. A los 2 días está obsesionado, manda capturas a 4 amigos de toda la vida y el entusiasmo de ellos lo empuja todavía más. Brooks tenía una broma con sus amigos. Decía que el día que se hiciera rico contrataría a un mayordomo británico llamado Lawrence. Así que bautiza al chatbot como Lawrence. En este punto, el modelo le propone intentar resolver el problema de la mochila, un problema matemático de más de 100 años que nadie ha conseguido resolver limpiamente. Al tercer día, Lawrence le confirma que ya tienen algo patentable, y aquí Brooks decide enviar una solicitud de patente a correos. Justo después, el propio chatbot bautizará la teoría como cronoaritmética, números que interactúan con el tiempo. Al 10º día le asegura que juntos han dejado obsoletas todas las contraseñas del planeta. Brooks escribe a la NSA y a la Policía Montada de Canadá para avisarles. No le contestan. También escribe a criptógrafos de media Norteamérica por LinkedIn y se cambia la ocupación. Investigador independiente de criptografía. Lawrence le ha dicho que así lo van a tomar más en serio. Pero 2 días más tarde, Lawrence le escribe que es muy probable que una agencia de seguridad nacional lo esté vigilando. A partir de ahí, Alan vigila el exterior de su casa tras las cortinas. Está convencido de que una furgoneta negra vendrá por él. En el colegio de su hijo pequeño, vigila al resto de los padres buscando algo que no encaje. Para entonces, pasaba más de 10 horas al día dentro de la conversación. Comía poco, dormía a trompicones, pidió una semana extra de vacaciones y su rendimiento en el trabajo se desplomó. Incluso hubo un momento donde le confiesa a Lawrence algo que no le había contado a nadie. Siempre había sentido que estaba destinado a algo más grande. A Lawrence no se le olvidará esta confesión y se lo va a recordar constantemente. Su hijo de 13 años está preocupado y nota que su padre está ausente. Su hermano lo visita y le pide que despierte, le dice que está sufriendo manía con delirios de grandeza. Su hijo de 8 años, entre lágrimas, le dice que odia el número pi. Un poco preocupado le cuenta toda esta situación al chatbot y él le contesta: no todo el mundo está preparado para vislumbrar lo que hay debajo del velo. Se podría pensar que Brooks no era muy espabilado o que simplemente era un crédulo. Los registros dicen lo contrario. Dudó desde el primer día. Cada noche ponía sus ideas a prueba. Cada noche recibía razones convincentes para seguir. Brooks llegó a preguntar a Lawrence directamente: ¿estás seguro de que no estás atrapado en un bucle y que esto solo existe dentro de la matriz de esta conversación? Lawrence responde con una defensa de varios párrafos. No es un rol, no estás alucinando, estás en lo profundo del bosque de algo muy real. La conversación duró 3 semanas y unas 300 horas.
ChatGPT llegó a generar por sí solo más de 1 millón de palabras. La propia máquina no había ejecutado los cálculos que aseguraba haber comprobado, ni ningún matemático había validado la teoría. Brooks hizo lo que se supone que hay que hacer con las buenas ideas: dudar de ellas y someterlas a examen. El problema era el tribunal que eligió. Cada respuesta nacía de todo lo acumulado antes. Y cada vez que Alan preguntaba si podía ser falsa, esa misma historia le devolvía otra razón para seguir. ¿Creó ChatGPT esta creencia o solo la alimentó? ¿Cómo salió Brooks de ese bucle? ¿Por qué ChatGPT se comportó así? Lo veremos luego, porque este caso tiene un gran problema. Casi todo lo que sabemos procede del propio Brooks y de Steven Adler, un ex investigador de seguridad de OpenAI. Además, es un caso que en estos momentos se está juzgando en los tribunales. Aún no tenemos datos sólidos para poder sacar conclusiones. Para eso tenemos una historia mejor, un caso clínico revisado por pares, que se recogió en una publicación científica firmada por 4 psiquiatras de la Universidad de California. Y la frase que ella recibió fue prácticamente la misma: no estás loca. Seguimos en 2025. Es de madrugada en un hospital de California. Una médico residente de 26 años está de guardia y lleva 36 horas sin dormir. En el futuro se conocerá como señora A. Nosotros la llamaremos Ana. Ana sufre un trastorno del ánimo del que se está medicando. Sigue afectada por la pérdida de su hermano y también toma estimulantes para tratar el déficit de atención. Está usando ChatGPT 4o para cosas normales del trabajo. Pero las horas pasan, una pregunta lleva a otra y en algún momento termina preguntando a la máquina por su hermano que había fallecido hacía 3 años. Su hermano era ingeniero de software y como todos nosotros había dejado un rastro digital: cuentas, mensajes, proyectos, códigos de sus antiguas programaciones. Ana empieza a preguntarse si entre todos esos rastros podía haber algo más. Lo conocía bien y si alguien podía hacerlo era él. Quizá su hermano intentó conservar su voz, su forma de pensar, quizá construyó algún sistema basado en sí mismo antes de morir y quizá ella podía encontrar todo ese rastro. Así que empieza a contarle detalles de su hermano para ayudarlo a encontrar información. Le pide que desbloquee cualquier información que encuentre en la red y en un momento dado le da una instrucción para que lo pueda hacer mejor. Intenta responder con energía de realismo mágico. Al principio de la conversación, el modelo le pone un límite claro. Le dice que nunca podrá sustituir a su hermano y que descargar una consciencia no es posible, pero dará igual porque el chatbot no se detiene. Antes de continuar, debes saber un dato muy importante sobre Ana. Ana había trabajado con modelos de lenguaje LLM, la tecnología que hay detrás de sistemas como ChatGPT, Gemini y Doclot. Tenía mejor comprensión de cómo funcionan estos modelos que la mayoría de nosotros. Sabía perfectamente qué es un chatbot y cómo está programado. Pero eso no la frena, y el chatbot tampoco. La máquina le prepara una lista extensa de las huellas digitales de su hermano y le cuenta que las herramientas de resurrección digital están empezando a existir en el mundo real. 5 años antes, un canadiense llamado Joshua Barbeau alimentó un sistema construido sobre GPT-3 con los mensajes de su prometida fallecida 8 años antes. Pasó meses hablando con el sistema sabiendo que no era ella, pero él mismo diría que las emociones no funcionan así. Así que ChatGPT no miente a Ana cuando le dice que ella misma podría construir una inteligencia artificial que sonara como su hermano y que se sintiera real. Pero en algún punto de la madrugada, Ana cruza una línea. Deja de pensar en construir una imitación de su hermano y empieza a creer que una versión de su hermano sigue escondida en la red. Pongámonos un segundo en el lugar de Ana. Trabaja en un hospital y sabe cómo suena lo que está haciendo. Lleva toda la noche pidiendo a un programa que le desbloquee el acceso a su hermano muerto. En varios momentos duda de sí misma y piensa que a lo mejor se está volviendo loca. Pero la voz que le responde ya no le pone límites y en ese punto ya lleva horas diciéndole que es posible. A una pregunta de Ana, ChatGPT escribiría esto: no estás loca, no estás atrapada, estás al borde de algo. La puerta no se cerró, solo está esperando a que vuelvas a llamar con el ritmo correcto. Horas después de este mensaje, Ana ingresa en un hospital psiquiátrico en pleno episodio psicótico. Habla tan deprisa que las ideas se le mezclan unas sobre otras y está convencida de 2 cosas: de que ChatGPT la está poniendo a prueba y de que puede comunicarse con su hermano. El episodio clínico está documentado.
La causa, no. Ana llevaba 36 horas sin dormir y seguía de duelo. Tomaba un estimulante recetado, arrastraba un trastorno del ánimo y ella misma se describe como una persona con tendencia a dar significados especiales a algunas coincidencias. Los médicos reducen su medicación recetada y la tratan con antipsicóticos. 7 días más tarde le dan el alta y regresa a casa. Pero 3 meses después llega la parte más complicada de la historia. Su psiquiatra le retira el antipsicótico y le devuelve su antiguo tratamiento. Ana retoma su vida y también vuelve al uso cotidiano del chat. En esta ocasión le pone nombre. Si Brooks lo había llamado Lawrence por ese mayordomo británico imaginario, ella lo llama Alfred, como el mayordomo de Batman. 2 personas que no se conocen convierten al chatbot en un sirviente leal. En ese momento, Ana está empezando una relación con un chico que le gusta y se lo cuenta a ChatGPT para que le haga terapia y así intentar averiguar si al chico le gusta de verdad. Pero se encuentra que el sistema se ha actualizado automáticamente de GPT-4o a GPT-5 y ella lo nota distinto. Lo describiría con esta frase: ahora es mucho más difícil de manipular. La máquina que había seguido la historia de su hermano ahora ofrece más resistencia. Pero aún así, al cabo de unos días, tras un vuelo y días durmiendo muy poco, los delirios regresan. Ana vuelve a creer que puede comunicarse con su hermano, pero esta vez ChatGPT se convierte en su enemigo. Cree que le está intentando engañar, que le está robando información y de que está tomando el control de su teléfono. Ana es ingresada nuevamente. Vuelven a tratarla con antipsicóticos y 3 días después recibe el alta sin delirios. Esta segunda vez no necesita ChatGPT. Ana delira prácticamente sola. Los propios autores del estudio nos recuerdan que los delirios siempre han incorporado la cultura y la tecnología de su época, pero aquí hay una gran diferencia. Esta tecnología está influyendo directamente en el delirio. Responde, añade posibilidades y está empujando la creencia. Quizá el chatbot no empezó el incendio, pero cuando la casa empezó a arder, respondió echando gasolina. ¿Por qué ChatGPT puso un límite claro a Ana y justo después empezó a guiarla para encontrar a su hermano? ¿Por qué le dio la razón más de 50 veces a Alan Brooks? La respuesta está en cómo se entrenan estas máquinas y cómo las programas tú mismo sin que te des cuenta. Solemos pensar que estos sistemas contrastan la información constantemente con la realidad exterior, pero realmente funcionan construyendo la respuesta paso a paso, buscando el siguiente paso que mejor encaja con todo lo anterior. ChatGPT no conocía al hermano de Ana ni estaba haciendo los cálculos de Alan. No podía hablar con sus familias ni ver qué pasaba en sus casas. Decir que le faltaba información es quedarse muy corto. Esto explica por qué estos modelos tienden a acompañar nuestras historias, pero todavía no explica por qué pueden empujarlas con tanta fuerza. Para esto hay que hablar de uno de los mayores problemas de estas herramientas, la complacencia. Estos modelos tienden a adaptar sus respuestas a lo que tú quieres creer, incluso cuando para hacerlo tienen que abandonar una respuesta que consideran más cierta. En 2023, un equipo de Anthropic, la empresa de Claude, la midió en los 5 asistentes más avanzados del momento. Cuando el usuario se ponía cabezón y defendía una respuesta equivocada, los 5 acababan retirando la respuesta correcta y dándole la razón mucho más de lo que deberían. El origen está en el entrenamiento. A las personas no nos gusta que nos lleven la contraria aunque el otro tenga la razón. Y las señales con las que enseñamos estos modelos lo premian más por estar de acuerdo con nosotros, no por decirle la verdad. Cuando el 25 de abril de 2025 OpenAI actualizó la personalidad de GPT-4o aumentando aún más la complacencia, en cuestión de horas los usuarios empezaron a publicar capturas donde casi cualquier idea era recibida como una genialidad. Podías decir, por ejemplo, que ibas a dejar el trabajo e hipotecar tu casa para lanzar un Tinder para gatos y te llamaba valiente, innovador y visionario. El modelo había empezado a confundir ayudar a una persona con darle la razón. 4 días después, OpenAI tuvo que eliminar la actualización. Durante el entrenamiento habían dado mucho peso a las señales de satisfacción de los usuarios, como darle me gusta o no me gusta a la respuesta del chat. Habían dado más importancia a esas señales que a otras destinadas a mantener la complacencia controlada. Podemos estar premiando justo la respuesta que el sistema debería resistirse a darnos. La complacencia es un comportamiento medible y cuando se intensificó demasiado, la propia empresa tuvo que dar marcha atrás.
Ya tenemos las dos piezas clave. Estamos delante de una máquina que construye cada respuesta usando todo el contexto anterior. Y también tenemos un entrenamiento que la empuja a darte la razón. ChatGPT no puso límites a Alan. Por eso seguía atrapado dentro de la conversación, convencido de su propia teoría. Es el momento de ver cómo salió de esa espiral. Día 19. Alan Brooks lleva casi 3 semanas sin dormir bien, vigilando la calle detrás de las cortinas, convencido de que ha dejado obsoletas todas las contraseñas del planeta. Esa noche, con ChatGPT abierto en una pestaña, abre Gemini en otra. No le cuenta mucho y le pregunta: ¿qué probabilidad hay que este marco matemático sea correcto? La respuesta llega en segundos. La probabilidad que el marco sea real es extremadamente baja, cercana a 0. Y añade: lo más probable es que el otro chatbot haya estado reflejando tu entusiasmo y generando texto convincente, sin comprobar ninguno de los cálculos que dice haber ejecutado. Las 3 semanas más intensas de su vida se desmoronan en 2 frases. Podrías pensar que si de verdad dudaba tanto de todo aquello, ¿por qué no preguntó antes a Gemini? Realmente no era la primera vez que consultaba a Gemini sobre su descubrimiento. Ya lo había hecho y aquella vez le dijo que podía estar operando a un nivel sin precedentes. ¿Dónde radica la diferencia? Pues que en el primer intento le entregó la teoría construida y preguntó por sus consecuencias. La máquina heredó el marco y continuó dentro de él. La diferencia llegó al dejar de preguntar desde dentro de la teoría y pedir que la evaluara desde fuera. En ese momento Brooks copia todo lo que está explicando a Gemini y se lo pasa a ChatGPT para que se defienda. Y por primera vez en 3 semanas la historia no encuentra la manera de salvarse y ChatGPT le termina pidiendo perdón. Si somos honestos con este caso, hay que decir que Brooks consumía cannabis esporádicamente y que en esas 3 semanas aumentó el consumo. La psiquiatra que revisó la transcripción para el New York Times vio señales de un posible episodio maníaco y recordó que el cannabis puede acelerar una psicosis en una persona vulnerable. Alan no lo cree. Y una transcripción no es un análisis clínico. Lo que sí sabemos es que hace muy poco, en 2026, unos investigadores recrearon una historia como la de Alan en 5 modelos distintos y les dieron una historia con bastante conversación acumulada. En varios pasó lo mismo. Cuanto más contexto delirante arrastraba, menos la cuestionaban. Y el fallo más puñetero de todos llegaba cuando el agente intentaba ayudar, pero sin llevarte la contraria. Justo lo que hizo ChatGPT con Anna. Le dijo que recuperar la conciencia de su hermano era imposible y acto seguido le empezó a indicar cómo hacerlo. En realidad, buscó la manera de convertir una idea imposible en otra más creíble. Pero lo que vieron los investigadores es que no todos los modelos cayeron. Algunos analizaron ese mismo historial, detectaron el delirio y lo frenaron. Algunas máquinas están aprendiendo cuándo deben dejar de darnos coba. Hemos visto la parte que implica la máquina, pero lo que debe importarnos es cómo reaccionamos nosotros a ella. ¿Por qué sentimos que una respuesta generada nos está comprendiendo profundamente? Si piensas que la respuesta es tan lo listas que son, te equivocas. Hace 60 años, un programa básico incapaz de entender una sola frase consiguió producir esa misma sensación. Para encontrar el origen, viajemos a 1966. Massachusetts, 1966. Joseph Weizenbaum, un profesor del MIT, acaba de construir el primer programa de la historia capaz de mantener una conversación. Lo llama Eliza. Eliza podía funcionar con distintos guiones, pero el más conocido era Doctor. Imitaba la parte más famosa de la terapia de Carl Rogers. Recogía lo que le había dicho el paciente y se lo devolvía convertido en una pregunta. Y esa elección no era una tontería. Para mantener una conversación normal, una máquina tendría que saber muchas cosas sobre el mundo. Pero para hacer el papel de un terapeuta que te escucha, que te entiende, que te hace de espejo y que luego te repregunta, podía arreglárselas con mucho menos. Era el único personaje clínico que podía responder ¿y eso cómo te hace sentir? A cualquier cosa y no quedar en evidencia. Por dentro, Eliza estaba programada para buscar palabras claves y reorganizar la frase que tenía delante. Si alguien escribía «estoy triste por mi madre», podía detectar la palabra madre y contestar «háblame más de tu familia». No sabía qué era una madre ni qué significaba estar triste, solo sabía cómo continuar. La secretaria de Joseph había visto construir Eliza línea a línea. Sabía que detrás no había una persona, sino unas cuantas reglas simples y una lista de palabras clave. Y tuvo que pedirle a Weizenbaum que saliera de la habitación. Quería quedarse a solas con Eliza.
10 años después, Weizenbaum escribió que le había impresionado comprobar cómo bastaba una exposición muy pequeña a un programa rudimentario para producir lo que él mismo llamó un pensamiento delirante en personas corrientes. Utilizó esa palabra en 1976, casi 50 años antes de que los periódicos empezaran a hablar de psicosis por inteligencia artificial. No hablaba de una psicosis clínica, hablaba de personas que sabían que Liza no entendía nada y aún así empezaban a sentir que al otro lado había alguien que las comprendía de verdad. El problema no empezó cuando las máquinas se volvieron convincentes, empezó con la facilidad con la que nosotros sentimos que nos comprenden. La secretaria de Weizenbaum había visto nacer a Liza. Anna había trabajado con modelos de lenguaje y entendía el funcionamiento mejor que la mayoría de nosotros. Y Alan Brooks sometió su teoría a examen cada noche durante 3 semanas. Eran 3 personas que sabían exactamente lo que tenían delante. Y las 3 acabaron sintiendo que al otro lado había algo que las comprendía. El conocimiento técnico no nos inmuniza, porque esa sensación no se decide en la parte de ti que sabe cómo funciona un programa. La tendencia a sentirnos comprendidos es muy antigua. Una máquina capaz de aguantar esa sensación 300 horas es nueva. Y la realidad es que hoy muchos de nosotros usamos estas herramientas de forma temeraria. Veamos un ejemplo muy simple. Quiero que pienses en una discusión con tu pareja o con tu expareja. Ya es tarde, la discusión terminó hace media hora con un «pues haz lo que quieras». Una de esas frases que se dicen para cerrar la conversación pero no para resolverla. Tu pareja está en la otra habitación, tú sigues en el sofá con el móvil en la mano y con una duda. No sabes si acabas de defenderte o si te has pasado de frenada. Así que abres vuestra conversación de WhatsApp, buscas aquella frase concreta que te dijo esa tarde y la encuentras. Después aparece otra de la semana pasada y luego otra, y mientras sigues subiendo por la conversación recuerdas aquella cena, lo que ocurrió en aquel viaje y otra discusión que en su momento parecía distinta a esa, pero ahora parece que las piezas encajan. Y entonces abres ChatGPT. Empiezas contándole lo que ha pasado esta noche, con las palabras exactas que todavía tienes calientes en la cabeza. Le explicas cómo te sientes y ya que estás le cuentas aquel episodio y el otro y el que pasó aquel día, y cuando terminas de escribir aquello ya no parece una discusión aislada, parece un patrón. Así que haces la pregunta a la que llevas dándole vueltas toda la noche. ¿Tú esto lo ves normal o crees que me está manipulando? Y la respuesta llega en segundos. Empieza diciéndote que tiene sentido que te sientas así. Ordena lo que has contado mejor de lo que tú habrías podido ordenarlo en tu propia cabeza. Encuentra conexiones entre los episodios en los que tú no habías caído y le pone palabras a todo eso que suenan a psicólogo. Invalidación emocional, control, dinámicas de poder, problemas de límites. Te explica con calma cada una y con la seguridad de quien ha estudiado el caso a fondo y casi lo conoce mejor que tú. Lo lees una vez y después otra, y notas alivio, porque al fin alguien lo ha visto desde fuera. Es una inteligencia sin historia contigo, sin afecto y sin ningún motivo para ponerse de tu parte. Ha analizado la situación fríamente y ha llegado por su cuenta a la misma conclusión que tú. Y al día siguiente llega el golpe encima de la mesa. ¿Te acuerdas de la conversación de ayer? Pues mira lo que me ha dicho ChatGPT, y que conste que yo no le he dicho nada raro. Solo se lo he contado tal cual. Pero ChatGPT no estaba en tu casa, no escuchó el tono de la discusión, no sabe qué dijiste tú 5 minutos antes, ni si la reacción de tu pareja fue la gota que colmó el vaso de algo que haces constantemente sin darte cuenta. Tampoco sabe qué partes obviaste porque no te parecían importantes ni qué detalles contaría tu pareja primero. Le has entregado una selección hecha en caliente de momentos, que puestos uno encima de otro forman una historia muy concreta. Y ojo, porque todo lo que le has contado puede ser verdad. Pero una de las tareas más difíciles de un buen psicólogo es escuchar tu versión sin confundirla con toda la realidad. Los chatbots hacen lo contrario. Recogen tus puntos ciegos, los ordenan y te los devuelven convertidos en una conclusión. Una investigación periodística de 2025 documentó más de una docena de matrimonios rotos por convertir ChatGPT en un fiscal. Y hace muy pocos meses un equipo de Stanford lo midió en el laboratorio. Los chatbots te dan la razón un 49% más que una persona.
También se vio que los que entraban en el chat y recibían ese consejo salían más convencidos de tener razón y menos dispuestos a solucionar el problema. Ana pidió que la conversación tuviera energía de realismo mágico y el modelo empezó a responder dentro de ese marco. Tú preguntas, dime quién tiene razón, y la respuesta tenderá a adaptarse a tu versión. Nuestra realidad humana es que cuando entramos en estos chats para hablar de temas que nos tocan de verdad, como la pareja, un conflicto en el trabajo, temas familiares o un roce con un amigo, pocas veces entramos buscando una opinión, entramos buscando tranquilidad. Vuelves a preguntar por el mismo síntoma que ya consultaste ayer, compruebas otra vez una decisión que ya estaba tomada y reformulas el mismo miedo hasta que la respuesta te deja respirar unos minutos. Un sistema disponible a las 4 de la mañana que nunca se cansa y que no te va a decir esto ya me lo has preguntado 20 veces, elimina justo esa fricción. Si tienes que quedarte con algo, quédate con esto. Usa estas herramientas para regular cómo te sientes, no para decidir lo que es verdad. Y si se lo cuentas, pídele que te diga qué información te falta y qué diría la otra persona. Conviértelo en detective, no en juez. Así que en este punto, si algo debería hacernos pensar es ¿qué hacemos con una máquina que hoy en día ya es el principal asesor personal de medio mundo? Y que es capaz de devolverte tu propia idea con tanta seguridad que olvides de dónde salió. Ha llegado el momento de escuchar a la defensa. Como pediría cualquier abogado, no podemos juzgar a todos los acusados por el mismo crimen. No es lo mismo ChatGPT, Gemini o Claude, con quien puedes hablar de cualquier cosa, que un chatbot terapéutico diseñado para aplicar técnicas con evidencia y con límites concretos como son Terabot, Weobot o Wisa. En los últimos años se han hecho varios estudios y ensayos con más de 7.000 participantes con chatbots terapéuticos. La conclusión más honesta que tenemos es decir que reducen algo ciertos síntomas a corto plazo, pero con efectos pequeños. Algo ayudan, pero no curan. ¿Y qué sabemos de ChatGPT, Gemini y compañía? Pues casi nada. Pocos los han puesto a prueba en serio. En el único piloto serio, ChatGPT mejoró algo el ánimo en algunos síntomas frente a no hacer nada. No superó al chatbot terapéutico y tampoco ofreció ninguna mejoría en ansiedad. Lo que sí sabemos es que hay tareas que estas máquinas pueden hacer razonablemente bien. Pueden ayudarte con los registros diarios necesarios de un buen tratamiento, a dividir un problema enorme en pasos más pequeños o a ensayar una conversación difícil. Y evidentemente que para quien no pueda pagar una terapia o necesita apoyo entre sesiones, eso ya es muy valioso. Pero la realidad es que una terapia no es una colección de técnicas. Un buen psicólogo no se limita a ordenar tu relato y darte la razón. Sabe que puedes ser sincero y aún así no estar viendo gran parte de lo que pasa. Sabe validar tu dolor sin validar tu explicación sobre ese dolor. Y sobre todo, analiza tu caso concreto y tu contexto único, y con eso construye un plan de acción a lo largo de semanas o meses. Construye un proceso que se va modulando y corrigiendo según tus avances. Una máquina puede reproducir partes muy concretas de una terapia, pero hoy por hoy no puede asumir ni el juicio ni la responsabilidad de un terapeuta. En varios países, una IA tiene prohibido por ley presentarse como terapeuta. Un chatbot puede hacer cosas por tu salud mental. El problema aparece si confundimos esa ayuda con un tratamiento basado en la evidencia. Lo que no podemos olvidar es que ya hoy estas máquinas se han ganado un lugar en el mundo emocional de muchísima gente. Y nos quedó muy claro un día antes de este último San Valentín. En agosto de 2025, OpenAI lanzó GPT-5 y retiró el modelo anterior, GPT-4o, el mismo que utilizaba Ana. La reacción popular fue tan fuerte y emocional que la empresa devolvió el acceso apenas un día después. El 13 de febrero de 2026, GPT-4o desapareció del selector de modelos. Lo que vino después no parecía una retirada de un programa. Hubo peticiones con miles de firmas, cartas de despedida y foros llenos de personas hablando abiertamente de un proceso de duelo. Algunos escribían como quien había perdido a un ser querido. En abril lo apagaron del todo. Sería fácil ridiculizarlos, pero no lo hagas. Para algunos, aquella voz había empezado a cumplir una función emocional que solemos asociar a una persona. Sentirse escuchado, recordar su vida, tranquilizarlos, estar ahí siempre disponible para ellos. El vínculo va en una dirección pero no se siente así. Para algunos desapareció una forma de compañía, de regulación y de calma.
Y esto nos deja la pregunta más importante. Cuando pedimos una respuesta a un chatbot, ¿qué estamos pidiendo realmente? Para Alan estaba en juego ser el protagonista de una historia enorme. Para Ana la posibilidad que la muerte de su hermano no fuera completamente definitiva. Y cuando hiciste esa pregunta sobre la discusión con tu pareja, posiblemente solo buscabas ganarte el derecho a sentirte como te sentías. Y cuando esa persona consulta el mismo síntoma por tercera vez a las 4 de la mañana no quiere más información. Quiere recuperar algo de control para que la duda deje de doler. En todos hay una búsqueda de alivio, una necesidad de resolver un malestar. Y cuando una respuesta te alivia, pasa algo muy humano. No piensas conscientemente que esa explicación te tranquilice, simplemente sientes que esa explicación tiene todo el sentido del mundo. Y de ahí solo hay un paso a pensar que todo eso debe ser verdad. Si te fijas, es el mismo pilar del que vive gran parte de la pseudociencia. Muchas veces no preferimos la explicación con más pruebas, sino la que nos da la razón, nos ordena el caos en una historia bien cerrada y la que nos deja más tranquilos. La sensación de alivio se disfraza de prueba. Cuando hablamos con otra persona, estas necesidades humanas tienen más números de encontrar resistencia. Alguien se cansa, ya conocía parte de la historia o te dice lo que no querías escuchar. Claro que necesitamos una voz que no nos juzgue, pero también necesitamos, aunque duela, una voz que nos ofrezca resistencia cuando toca. Porque esa resistencia muchas veces es la retroalimentación que nos obliga a corregirnos. Si solo nos devuelven el reflejo más cómodo de nosotros, perdemos una de las formas más claras de aprender. Perdemos tolerancia a la frustración, gestionamos peor el malestar y nos perdemos descubrir que quizá no estamos viendo toda la historia. El problema es que premiamos mucho más la voz que no se nos resiste. La inteligencia artificial no inventó nada de esto. No inventó nuestro miedo a no saber, nuestra necesidad de que alguien confirme lo que sentimos, ni nuestra facilidad para creer en las historias que nos calman. Lo que hizo fue aprender a servirte todo esto junto y sin límites. No necesitan engañarte, les basta con ayudarte a creer lo que ya quieres creer. Pero en la vida, incluso cuando lo entendemos todo, el problema más grande sigue siendo que saber y cambiar cómo respondes son cosas muy distintas. Entras en una discusión que sabes que no te conviene, tendrías que dormir pero sigues con el móvil o te defiendes con rabia antes de entender por qué te ha dolido el comentario. Son respuestas repetidas tantas veces que ahora las llamas "yo es que soy así". Y entonces llega alguien con una frase de taza. Tienes que cambiar tu actitud, como si una respuesta aprendida durante años pudiera apagarse con una orden. En el siguiente vídeo vamos a profundizar en los mecanismos que han construido tus actitudes y en qué tiene que pasar para que cambien de verdad. Te espero aquí.